pues nada, que el canciller dice lo que ya sabíamos todos, pero no le calculábamos las fechas. Anuncia que a partir del próximo lunes renuncia como secretario de Relaciones Exteriores para empezar su campaña y buscar la candidatura dentro de Morena para ser el candidato y buscar la elección, la sucesión presidencial. ¿Cómo arrancan, si fuera la fotografía de este lunes? La verdad es que arranca prácticamente una contienda interna de Morena. Recordemos que son 6 los aspirantes, 4 de Morena, 1 del Verde y 1 del PT, pero vemos claramente un liderazgo de 2 corcholatas, usando esta expresión del presidente, que son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Hay algunos matices entre ellos. Marcelo Ebrard se encuentra mucho mejor posicionado en nivel de conocimiento, en tipo de opinión. Sus negativos son muy bajos. Sin embargo, los simpatizantes del partido Morena hoy tienen con algunos puntos de ventaja como favorita a Claudia Sheinbaum. Entonces va a ser muy interesante ahora ya con esta renuncia del canciller y lo que suceda a partir del día 12 de junio, que es cuando es efectiva la renuncia. Pues ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a mover los números? Porque si el canciller ya presentó su renuncia y es el único de las corcholatas que ya tiene, digamos, la vía libre o todo el tiempo libre en su agenda para recorrer el país, eso puede terminar haciendo una diferencia importante en esta preferencia o intención de voto de la población abierta y, por supuesto, de los simpatizantes de Morena, rumbo a la definición del candidato. Aldo, aprovechando los datos tan distinguidos, tan reconocidos por la certeza en los números más apegados en realidad del resultado que hubo en el Estado de México y Coahuila el fin de semana, por supuesto que te felicitamos por estos resultados de México Elige, aprovechando esa coyuntura y ese temple que tienen, efectivamente hay una visión de 2 candidatos consolidados, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ¿cómo los lee la gente y cómo se lee al interior del partido? Porque cuando hablamos con fuentes de Morena dicen, efectivamente, Marcelo es el que tiene mejor interlocución, por ejemplo, con el sector empresarial, que tiene interlocución con integrantes de otros partidos políticos, que podría reducir esta polarización que de repente vemos en esta administración. Sin embargo, precisamente por esos respaldos que se ven en otros partidos o en el sector empresarial que denosta el presidente, es que López Obrador se decantaría por Claudia Sheinbaum y no por Marcelo Ebrard. ¿Cómo juegan esas cercanías y lejanías para ambos candidatos? Y mira, precisamente el caso de Marcelo es sumamente interesante porque su mayor virtud o ventaja es también su principal debilidad y su principal hándicap adentro del partido. Efectivamente, es de todos sabidos los puentes y la trayectoria política de muchos años que ha tenido todavía hoy canciller Marcelo Ebrard, y eso le ha abierto incluso puentes de comunicación no solo con los simpatizantes de Morena, sino también con los empresarios, como decías, pero también con ciudadanos que no simpatizan con Morena o que simpatizan con otra opción política y que ven en Marcelo Ebrard una figura que no les es incómoda, que no les es para ellos un extremo en la ideología o en el posicionamiento político. Entonces, ese es un gran premio o de salida que tiene Marcelo Ebrard. Sin embargo, hacia adentro de Morena, precisamente esa ventaja, también dicen, bueno, quizá eso haga que pueda desdibujarse de cierta manera en el plano ideológico o en la postura de la Cuarta Transformación. Por eso creo que el anuncio de hoy del canciller, sobre todo utilizando las expresiones y las palabras que él utilizó al hacer su anuncio, fue sumamente cuidadoso de mantenerse y de identificarse sobre todo con el presidente, identificarse con la Cuarta Transformación, con el Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, vamos a ver si efectivamente esos mensajes y señales que él manda de cercanía
hacia el presidente, hacia el partido y la Cuarta Transformación terminan logrando un efecto, porque sí, efectivamente, Claudia es una persona que en la opinión pública de los mexicanos es mucho más cercana al presidente, representa de mejor manera los ideales o el pensamiento del obradorismo, y por lo tanto la sienten, digamos, como la consentida del presidente. Esto no lo digo yo, Ajá. insisto, dicen los mexicanos en las encuestas, pero también yo no descartaría el papel que vayan a jugar las otras cuatro corcholatas que hay en el ambiente. Creo que lo que vaya a decidir el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, va a ser importante. Ya se pronunció en un tuit diciendo, bueno, paciencia, los tiempos del señor son perfectos. Vamos a ver si él asume un liderazgo frontal, decidido de yo quiero, yo puedo, yo soy el que debe de ser, o se mantiene en la jugada y termina siendo un poco el fiel de la balanza, el que valida el proceso interno. Entonces, la verdad de las cosas, nos esperan semanas muy interesantes a todos los mexicanos en esto que ya es el 2024. Sí, y bueno, vamos a escuchar cómo anunciaba esta decisión el canciller Marcelo Ebrard, porque pone ahí varios puntos importantes. Escuchamos. He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana. Separarnos de los cargos públicos quienes vamos a participar para que haya equidad en el proceso interno. Exponer y contrastar en público las propuestas de cada cual. Y desde luego asegurar que la encuesta a realizarse sea amplia, transparente y verificable. Idealmente con una sola pregunta. Esto que propusimos desde el mes de diciembre, veo que va a reflejarse en la propuesta unitaria que tendremos el día domingo. Y bien lo decías hace unos momentos, el secretario de Gobernación decía que los tiempos del señor son perfectos. Yo preguntaría cuál señor. Por supuesto que también Ricardo Monreal dice, hay reacciones, dice que Marcelo se adelantó al presentar su renuncia, que todos deberían de esperar a las reglas que se van a dar a conocer el próximo domingo, que hay que ser respetuosos del consejo del partido, cosa que pues Marcelo ya se llevó por delante, y que no es necesario adelantar porque no debería de haber una división como pasó en Coahuila, porque hemos visto que la kriptonita de Morena puede ser precisamente la división dentro de Morena. Hay otros que celebran la decisión de Marcelo y dicen que efectivamente no va a utilizar la plataforma que le da el gobierno, recursos, conferencias, convocatorias que sí utilizan hasta ahora el secretario de Gobernación o Claudia Sheinbaum o quien permanezca en el puesto, y que debe de ser un proceso separado dentro de las capacidades como funcionario del Estado a las intenciones políticas privadas, y que muchas de esta decisión pues obviamente puede de alguna manera debilitar sobre todo a Claudia Sheinbaum, porque la quita del foco y la protección dentro del poder del cobijo también del presidente López Obrador. ¿Tú cómo lo resuelves en este momento? Mira, la verdad de las cosas es que el juego ya empezó, cada quien va a mover las fichas a su conveniencia. Entiendo la declaración que da el senador Monreal, pero la verdad de las cosas es que a partir de hoy, cada uno de los 6 aspirantes o de las 6 corcholatas a ser el candidato de Morena van a jugar su juego. En el caso de Marcelo Ebrard, queda claro que va a apostar por ser el primero en renunciar, el primero en registrarse, el primero que recorre el país, y esa va a ser su apuesta. Pues ¿es válido o no es válido? Pues bueno, eso lo deberá determinar el partido, pero hasta lo que se conoce públicamente de las declaraciones de Mario Delgado, presidente de Morena, o de el mismo presidente López Obrador,
esto no pareciera romper de ningún momento con el presidente o con el proceso que han ya estipulado. Recordemos que precisamente ha sido el presidente quien ha dicho, ya vamos decidiendo el candidato, vamos adelantando los tiempos, entonces vamos viendo, pero insisto, cada quien a partir de este momento jugará su juego, quizá en el caso de Adán Augusto jugará mucho más a la institucionalidad del gobierno y a acompañar al presidente en el gabinete la mayor cantidad posible. Quizá Claudia Sheinbaum vaya a hacer la misma estrategia y esperar al límite para presentar su renuncia. Entonces, pero bueno, no es de extrañar que estos movimientos se den y sí, la clave de este juego, en este caso particular para Morena, pero también será el dilema de la coalición Va por México, es mantenerse unida, cohesionar a sus aspirantes en torno de la candidatura que resulte ganadora. Oye, y respecto a la confianza que hay de la gente, del electorado, incluso de los propios integrantes de Morena, en el método de selección del candidato, ¿realmente va a funcionar una encuesta o el método que decidan o va a ser un dedazo? ¿Cómo lo leen? Pues mira, la verdad, yo creo que ese es el gran secreto y la gran interrogante que todos nos estamos haciendo en este momento, porque pudiéramos decir que si la declaración que hoy da el canciller es cierta en el sentido de lo que yo he pedido desde diciembre en cuestión del método, al parecer se va a cumplir este día domingo, pues estamos hablando que es un triunfo de Marcelo Ebrard en esta definición bien detallada del proceso de la encuesta. Recordemos también que la encuesta, si bien es un método útil para la definición de los candidatos, pues es también un método que ha generado divisiones internas. Bien lo decías, tenemos el caso reciente de Coahuila, donde un candidato que participa en la encuesta y pierde la encuesta dice, ¿saben qué? Yo no juego con estas reglas y me voy con otro partido, aunque sea un partido también aliado de la Cuarta Transformación. El mismo senador Ricardo Monreal ha declarado, miren, si el método es una encuesta y es en las mismas condiciones que fue la definición del candidato a la jefatura de gobierno en el 2017, pues la verdad yo no voy a jugar porque eso sería como no haber aprendido la lección. Entonces, aunque tienen ya muy claro el método, sigue latente el riesgo de que el método no vaya a desembocar en una unidad plena de los 6 aspirantes. O puede que sí, cualquiera de los dos escenarios es Bien. posible y vamos a ver cómo lo resuelve la dirigencia nacional de Morena. Aldo Campuzano, director de México Elige, muchísimas gracias por estar para la auditorio de Mega Noticias. Encantado. Hasta luego, buena noche. Sabe que puede recuperar estas y otras entrevistas en los siguientes espacios.